El conductismo es una corriente de la psicología que ha acompañado y marcado profundamente la historia de la psicología, de la ciencia y de la historia social occidental del siglo XX. A principios del siglo XX, los intentos de los psicólogos de examinar la estructura de la mente y la naturaleza de la conciencia se basaban en la introspección, es decir, en la verbalización de sus pensamientos y sensaciones, una metodología considerada poco satisfactoria por el estadounidense John Watson y que llevó en 1913 a su Declaración del Comportamentismo. A continuación, mi compañera Elizabeth con su tema. Entre los representantes del conductismo tenemos primeramente a John Watson, quien propuso para la psicología un ambicioso programa de investigación que hace hincapié en la recolección de datos mediante experimentos bien diseñados. Entendía que la finalidad de esta ciencia era poder predecir la respuesta de un organismo frente a un estímulo determinado. Luego tenemos a Ivan Pavlov, quien también dirigió laboratorios del Instituto Experimental de Medicina. Entre sus resultados más célebres tenemos al que refería al aparato digestivo y los reflejos condicionados. Finalmente, Breuer Skinner, quien influido por la teoría de reflejos de Pavlov y el conductismo de Watson, creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Él estudió la conducta mediante técnicas de refuerzo, con premios a la conducta deseada. Necesariamente lo hizo sobre animales. A continuación, mi compañero Emilio. Análisis funcional de la conducta. Frederick Skinner fundó y dirigió la corriente sobre el análisis experimental de la conducta. Dicho concepto no trata solamente de conductas observables o físicas, ya que se considera también las creencias o perspectivas del paciente en cuanto al problema. Este método puede enfocarse en la actualidad y en el presente, pero también es útil y necesario investigar en el pasado de la persona o experiencias importantes vividas para fundamentar este análisis. A continuación, mi compañero Brian. El cognitivismo. El mejor representante del cognitivismo fue el psicólogo suizo Jean Piaget. La teoría cognitivista enfatiza la adquisición del conocimiento y estructura mental interna. El aprendizaje se equipara a cambios discretos entre los estados del conocimiento más que a los cambios en la probabilidad de respuestas. Se dedica a la conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y se ocupa de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. El cognitivismo, al igual que el conductivismo, enfatiza el papel que juega las condiciones ambientales en la facilitación del aprendizaje. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Araya Orellana y voy a hablar de los principales aportes y los representantes de la psicología cognitivista. La psicología cognitiva sostiene que una psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el procesamiento mental procedente de los órganos sensoriales. Sus principales representantes son Göran Bronner, George Miller y Ulrich Neisser. Göran Bronner trató a la percepción como un proceso cognitivo activo y no como la asociación pasiva de los estímulos sensoriales. En cambio, George Miller basó sus investigaciones en el lenguaje, la memoria, la percepción, la formación de conceptos y el desarrollo cognitivo. Y como último tenemos a Ulrich Neisser, que determinó características peculiares sobre la psicología conductista, de los mecanismos cognitivos y realizó una interpretación sobre la cognición, es decir, dónde se almacenan y cómo se tratan. Gracias. A continuación, mi compañero. La escuela y fundamentos de la teoría vygotskyana. Vygotsky fue uno de los precursores en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo, tomando en efecto la participación masiva de los factores que intervienen en la sociedad.
y él, como el individuo, puede ser partícipe independientemente de su coeficiente intelectual en el desarrollo positivo de las actividades con el apoyo de un tutor o maestro capacitado para el manejo de herramientas o estrategias complementarias para dicha adquisición. En lo que respecta a los fundamentos teóricos, al plantear la influencia sociocultural, apoya un modelo de descubrimiento de aprendizaje, teniendo el maestro un rol activo y considera al niño y el entorno como elementos de un mismo sistema interactivo. Menciona además que todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos, desarrollo y aprendizaje, que son interdependientes. El aprendizaje procede al desarrollo ya que activa los procesos evolutivos internos que operan a través de la interacción con las personas y elementos de la cultura. A continuación, mi compañera Karen Quintero. Desarrollo, discípulos y líneas de trabajo. Los problemas sociales y políticos no detuvieron los avances del pensamiento y teoría de Vygotsky. A través de sus discípulos continuó realizando sus estudios. Piotr Galperin, eminente psicólogo soviético, continuador de las ideas Vygotsky. Lidia Boshovich, sus estudios están relacionados a la personalidad y desarrollo emocional. Alexander Zaporozhev realizó estudios relacionados al trabajo. Sergei Rubinstein realizó investigaciones relacionadas con la conciencia y la actividad. Entre los investigadores que siguieron su línea de trabajo tenemos a Alexander Luria, quien logró desarrollar las intervenciones neuropsicológicas. Alexei Leontiev desarrolló una línea de trabajo relacionada con la teoría de la actividad. Miguel Bakhtin, sus estudios se basan en una línea de trabajo de la corriente discursiva. A continuación, mi compañera Lexmi Revelo. Explicación teórica con ejemplos en la práctica psicológica, conductismo. Como ya sabemos, el conductismo es el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Por lo tanto, tenemos ejemplos de algunas situaciones implementando el conductismo, como puede ser cada vez que una persona conecta el cargador al enchufe, este da un chispazo y se asusta. Al final, esta persona va a sentir miedo y nerviosismo al conectar enchufes. Castigar el mal comportamiento de los alumnos también es otro ejemplo para que comprendan que deben portarse bien. Como otro ejemplo tenemos el premiar las intervenciones en una charla para que los asistentes tengan una participación mucho más activa. También tenemos ejemplos de acciones implementando el conductismo, que generalmente estas aplican los docentes en la clase, como pueden ser levantarse al entrar al profesor, sancionar severamente la copia, reforzar el interés académico o expulsar de clase a un alumno por su mal comportamiento. A continuación, mi compañero Andrés. Fritz Heiser fue un psicólogo austríaco cuyo trabajo va relacionado con la escuela Gestalt. Fue uno de los pioneros de las teorías cognitivas en cuanto a las emociones. Muestra la relación de las emociones y los estados cognitivos. Además, indica cómo los procesos cognitivos dan condición a nuestras emociones y también lo muestra de la manera contraria. En resumidas palabras, Heiser da a conocer un método evaluativo para las personas a sí mismo. Muestra sus comportamientos, sus cambios fisiológicos, entre otros, pero sobre todo el ambiente, que también es parte de la evaluación cognitiva. Por ejemplo, si un individuo tiene admiración, una emoción agradable por otra persona, puede crear pensamientos que posean numerosas virtudes. Si es todo lo contrario, esta persona experimenta emociones desagradables hacia otra, pensamientos negativos. Por lo tanto, nuestros conocimientos pueden estar condicionados a la personalidad de nuestras emociones. El constructivismo en la psicología. El constructivismo en la psicología es pragmático y se centra en estudiar de qué manera se lleva a cabo el aprendizaje y la generación de esquemas de significado de nuestra manera de pensar, especialmente en dos ramas de la psicología, que son la psicoterapia y la psicología educativa. El constructivismo es un importante método de aprendizaje que educadores utilizan para impartir conocimiento. Se llama constructivismo porque está basada en la teoría de que todas las personas activamente construyen su propio conocimiento. Así pues, el constructivismo de la psicología puede ser definido como un conjunto de teorías y escuelas de pensamiento que se basan en que el individuo genera conocimiento por su propia experiencia. Los ejemplos de constructivismo en la psicología pueden ser en el ámbito educativo. Por ejemplo, los mapas mentales facilitan la presentación de material complejo de forma visual y organizada. Esto permite que los estudiantes retengan la información más fácilmente. También pueden presentar foros de
discusión y preguntas con respuestas abiertas, las cuales permiten que las personas compartan conocimientos de forma didáctica y fortalezcan lazos de confianza individual y colectiva. Esto ha sido todo en cuanto al constructivismo aplicado en la psicología. Espero que nuestra participación haya resultado útil para reforzar más su conocimiento, dando así como concluida nuestra exposición. Muchas gracias.